Muy buenas noches, un gusto inmenso volver a compartir juntos un día sábado más y para mirar juntos la palabra de Dios. Qué alegría poder estar en comunicación con todos los hermanos, con los amigos que se van conectando por medio de este medio, que de a poco se hizo costumbre, de a poco se hizo eh, la forma normal en estos últimos tiempos, compartir juntos la palabra de Dios y poder estar en contacto con los hermanos. Y hoy con la ayuda del Señor vamos a mirar acerca de algunas doctrinas de la iglesia neotestamentaria. Y en una oportunidad escuché una frase que decía: las doctrinas dividen. Y es así, las doctrinas en verdad dividen. Por eso los neotestamentarios no somos bautistas, estamos divididos. Eso no significa que el Señor no tenga pueblo, el Señor no tenga hijos, no haya creyentes en otras denominaciones, pero tenemos diferentes doctrinas. Por eso no somos libres. Hay muchas similitudes, pero existen diferencias. No somos metodistas, también hay diferencias. Y entonces es oportuno, hermanos, en este tiempo, porque los medios de comunicación han desnudado muchas situaciones que se están viviendo entre los cristianos. Y creo demasiado importante que nosotros conozcamos como neotestamentarios las doctrinas básicas de la iglesia del Nuevo Testamento. Y creo que primero tenemos que partir de esto. ¿Por qué somos denominados neotestamentarios? ¿De dónde viene, de dónde el origen de nuestra congregación? El nombre de nuestra congregación, mejor dicho. A mí me han preguntado, yo no sé si a ustedes alguna vez alguien le ha preguntado, y de qué, en realidad la gente pregunta, ¿de qué iglesia eres? Y eso vamos a mirar también a la luz de la palabra de Dios, por qué nosotros no le llamamos a los templos, o mejor dicho, a los locales, a los edificios, no le llamamos iglesia, porque eso también tiene un fundamento bíblico. Pero a mí me han preguntado, ¿de qué iglesia eres? Y yo les respondía, mi congregación, mi iglesia se llama neotestamentaria. Y me decían con un gesto de, ¿y qué iglesia es esa? No se conoce mucho por el nombre, la iglesia neotestamentaria. Y me decían, ¿y de dónde viene? ¿De por qué el nombre de iglesia neotestamentaria? Y creo que a partir de allí es demasiado importante que nosotros conozcamos por qué la denominación Congregación Evangélica Neotestamentaria en el Paraguay, en nuestro caso. La iglesia del Nuevo Testamento o la iglesia neotestamentaria tiene su origen, el nombre de la iglesia, es porque tratamos de imitar a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia, los principios básicos de la iglesia del Nuevo Testamento. Si yo digo por mí, yo soy neotestamentario, es muy importante que yo entienda lo que yo estoy diciendo. Cuando yo digo yo soy de la congregación evangélica neotestamentaria, yo estoy diciendo yo sigo las doctrinas de la iglesia del Nuevo Testamento, los principios de la iglesia del Nuevo Testamento. Puedo llamarme neotestamentario y ni siquiera conocer las doctrinas de la iglesia del Nuevo Testamento.
y por eso con la ayuda del Señor vamos a tratar de mirar algunos aspectos y algunas doctrinas básicas que la iglesia neotestamentaria cree y practica. Eso no significa que en la iglesia neotestamentaria haya perfección absoluta. No, eso no es así. Creemos firmemente en las dos naturalezas del creyente. Creemos firmemente en las dos naturalezas del creyente, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, y la nueva naturaleza que es espiritual, que es divina. ¿Y qué significa eso? Que el creyente puede fracasar, el creyente a veces puede deshonrar el nombre de su Salvador y a veces también deshonra a la iglesia. Pero eso no le quita a la congregación neotestamentaria el privilegio de estudiar las doctrinas del Nuevo Testamento. Y vamos a partir de esto. La congregación o la iglesia neotestamentaria, ¿qué piensa acerca del hombre? ¿Qué creemos en la condición natural del hombre? La iglesia neotestamentaria cree en la doctrina de la depravación total y absoluta del hombre. Por eso predicamos y anunciamos a todos los hombres que desde la planta del pie y hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino que están heridas, están llenas de hinchazón y podrida llagas. No están vendadas ni suavizadas con aceite. Creemos también que la palabra de Dios dice que aunque amontones jabón sobre tu cabeza y te bañes con lejía, la mancha de tu pecado aún permanecerá delante de mí, dice el Señor. Hablando del hombre. Dice también la palabra de Dios que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. La iglesia neotestamentaria cree también en lo que dice Romanos, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es como el apóstol Pablo tratara de redondear en Romanos capítulo 3, versículo 23, y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La doctrina neotestamentaria cree en esta afirmación, que el hombre es terriblemente pecador y es total y absolutamente incapaz de agradar a Dios por su propia naturaleza o por su propio esfuerzo. La denominación neotestamentaria, la doctrina neotestamentaria también cree en cuanto a la salvación que hay un único camino de salvación. No existen dos medios de salvación. Creemos firmemente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Creemos en el único camino que hay para la salvación, y Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Creemos firmemente en la doctrina de que para el arrepentimiento, para la salvación, mejor dicho, el hombre debe arrepentirse de sus pecados y creer en la obra de Cristo que ha hecho en la cruz del Calvario. Y que solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y que el único el único pecado que Dios no perdona en esta vida ni en la otra es la incredulidad. Para la persona que no cree, no hay salvación. Pero para el que cree y se arrepiente de sus pecados y le acepta a Cristo como su Salvador personal, Dios le da la vida eterna por pura gracia. Creemos en la salvación por pura gracia.
Porque en Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque la gloria pertenece únicamente a Dios, que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creemos en la salvación por gracia. Creemos en el absoluto regalo de Dios hacia todos los hombres que creen y miran a Cristo por la fe en esa obra gloriosa y maravillosa que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios del cielo y de la tierra, humillándose, hecho hombre, y aún estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por medio de Jesucristo, hoy somos salvos. También creemos en la seguridad de la salvación, que el creyente no pierde su salvación, porque la palabra de Dios afirma que Dios envía vida eterna, que Dios nos da vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida que Cristo nos regala por pura gracia cuando creemos en el nombre del Señor Jesucristo es una vida eterna. No tiene fin. Si yo puedo perder la salvación, entonces la vida que Cristo me da no es eterna. Es una vida que tiene fin hasta el día que yo peque. Pero esto también podemos confirmar por medio de la palabra de Dios que la salvación es en aquella obra o descansa en aquella obra que ha hecho Cristo en la cruz, en el Calvario, y no descansa en los méritos que yo puedo tener, que en verdad no los tengo ninguno. No tengo ningún mérito para reclamarle al Señor como recompensa la salvación. También creemos en este pasaje y confirmamos la seguridad de la salvación cuando dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Que el nombre del Señor sea glorificado por enviarnos a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, y en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra doctrina básica de la iglesia neotestamentaria es el bautismo. Y creemos firmemente en el bautismo del Espíritu, en el bautismo del Espíritu Santo en el momento de la conversión, que habiendo oído el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos bautizados en el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. También en el bautismo en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo y formamos parte de la iglesia del Señor. Bautismo significa introducir un objeto dentro de algo. Y creemos que cuando el creyente cree en el Señor Jesucristo, somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Y ahora formamos parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y Él es la cabeza de la iglesia. También creemos en el bautismo, que debe sumergirse. Y vemos muchos ejemplos, como el mismo caso del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué sumergimos a las personas en agua cuando bautizamos en agua? El bautismo en agua es un acto simbólico en el cual una persona hace pública su fe en el Señor Jesucristo y se declara muerto al mundo,
sepultado al mundo y resucitado para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Esa es la doctrina en cuanto al bautismo, así creemos que la palabra de Dios nos enseña. También creemos en la doctrina, o mejor dicho, también creemos que la palabra de Dios, que la Biblia, no es un libro cualquiera. No es un libro como los otros libros que fueron escritas por los hombres. Si bien es cierto, fueron hombres quienes escribieron la palabra de Dios, pero dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Y que nunca las profecías fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos los hombres que escribieron la Biblia, la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia, son inspirados por Dios y creemos que ella es la palabra misma de Dios. También enseñamos que la obediencia es el camino de la salvación. La persona que fue salva ahora es una persona obediente. Y esa es la diferencia de una persona que no se ha convertido. A veces escuchamos decir, cuando alguna persona da su profesión de fe, una persona se convirtió. Bueno, creo que lo más correcto es decir, una persona manifestó su fe en el Señor Jesucristo. Tenemos que saber que la manifestación de fe a veces se da en medio de emociones. A veces una persona manifiesta simplemente por obligación, algunos emocionados, pero no es una obra completa del Espíritu en la vida de esa persona. Por ende, no hay conversión. La conversión de una persona se da cuando esta persona era una persona desobediente, pero cuando el Espíritu Santo entró a morar en su vida, esa persona se vuelve una persona obediente. A partir de allí, una persona empieza a caminar no por obligación, así como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Que si uno murió, luego todos hemos muertos. Muertos para esta vida, muertos para nuestro egoísmo, muertos para nuestros deseos pecaminosos, y ahora andamos en amor, obedeciendo los mandamientos de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Los mandamientos no son gravosos porque ahora nosotros vemos que le debemos tanto a Cristo por esa obra que Él ha hecho por nosotros, que ahora nosotros con gozo y en sumisión voluntaria nos entregamos a Cristo para andar en novedad de vida. Creemos también que el creyente crece espiritualmente. Creemos que el creyente crece espiritualmente. En la medida en que va obedeciendo la palabra de Dios, estudia la palabra, estudia la Biblia, va obedeciendo, va creciendo espiritualmente. Dicen en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva criatura, lo natural que puede tener es empezar a crecer paulatinamente, pero debe crecer cada día. Ese es un problema también para la iglesia. Cuando los miembros o cuando un creyente no crece en su vida espiritual por no obedecer los mandamientos del Señor, una persona se queda en la niñez espiritual. Escuché algo, no sé si es correcto, ya me van a ayudar y quizás después voy a mirar los comentarios. Puedo equivocarme, pero a veces escuchamos alguna frase que nos agrada mucho y repetimos y a veces está equivocado. No es bíblico, pero escuché decirle a alguien que hay muchos creyentes que pasaron de la niñez espiritual y se quedaron en la adolescencia espiritual.
y dice que los adolescentes tienen una característica muy especial: la rebeldía, la falta de sumisión a los padres y el creer que sabe todo. Y dijo un hermano que también hay creyentes adolescentes espirituales, rebeldes, que no aceptan consejos, que no aceptan sugerencias, que solamente hacen como él quiere y ni siquiera consulta cuando va a hacer algo. Así se comportan los adolescentes. Por eso es necesario el crecimiento espiritual. El apóstol Pedro había dicho: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario crecer y no quedarnos en la niñez espiritual, o como dijo este hermano, en la adolescencia espiritual. Y una de las características de la madurez espiritual, es la sumisión. Cuando yo era niño, cuando yo fui adolescente, yo era un niño terriblemente rebelde. No quería escuchar a mis padres. Y cuando yo era adolescente, yo creía saberlo todo y que mis padres estaban totalmente equivocados. Ahora que voy creciendo, pasan los años, llego a la conclusión: ¿qué valor tiene consultar con nuestros padres? Qué importante es hablar con un padre, con una madre. Qué bueno que son los consejos de ellos. Pero eso recién experimentamos cuando llegamos a una edad adulta, cuando empezamos a vivir una vida madura. Creo que podemos relacionar también eso en la vida espiritual. Cuando nos quedamos en la niñez, o como dijo este hermano, en la adolescencia espiritual, nosotros hacemos las cosas como a nosotros nos gustan. No consultamos con los líderes, nosotros no consultamos con los ancianos o con los diáconos o con los misioneros que están velando por nuestras almas. Creo que es madurez espiritual, y los neotestamentarios tenemos que saber esto, que el Señor ha puesto en las iglesias ancianos, maestros, evangelistas y apóstoles. Aunque debemos aclarar, los apóstoles ya no es para este tiempo. Vamos a mirar eso un poco más adelante también. Creo que también podemos enseñar, y hemos sido enseñados en una vida para tener una vida de oración. El creyente neotestamentario es un creyente que ora al Señor y confía que el Señor va a contestar sus oraciones siempre y cuando Él pida conforme a su voluntad. La vida de oración del Señor Jesucristo es el ejemplo que hemos visto. Hemos visto también parábolas como la viuda y el juez injusto, como la viuda, de tanta insistencia, el juez finalmente respondió a su petición. Así también nosotros podemos pedir al Señor con insistencia lo que nosotros queremos, y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y Él responde. Creemos y enseñamos también que el creyente es templo del Espíritu Santo, morada de Dios por su Espíritu, y que desde el momento en que creemos al Señor y le aceptamos como nuestro Salvador personal, el Señor viene a morar por su Espíritu en nuestros corazones. Somos casa de Dios, templo del Dios viviente, y Él nos da su Espíritu para vivir en santidad, para capacitarnos y vivir en santidad. Sin el Espíritu Santo es imposible que una persona obedezca los mandamientos del Señor. Creo que en Ezequiel hay un texto que dice que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre vosotros y escribiré mis leyes en tu corazón, y ustedes andarán en mis mandamientos y guardarán mis estatutos. Y eso es lo que hace con nosotros el Señor. Derramó su espíritu en nosotros, y ahora por pura gracia Él nos toma de la mano y nos lleva por el camino de la obediencia.
También creemos que el creyente tiene las dos naturalezas y por eso a veces fracasamos. No hay perfección absoluta. Hay muchos defectos también en el creyente neotestamentario. Pero como ya nuestro hermano Esteban estaba hablando la vez pasada, creo que el jueves, acerca de una de las evidencias de la verdadera conversión, es que aunque nosotros fracasamos un día, aunque nosotros pecamos contra Dios, el creyente está afligido y hasta que él se arrodille y confiese sus pecados, allí recién él vuelve a disfrutar del gozo de la salvación. Creemos también en el servicio. Creemos que hemos sido llamados para ser siervos. Como dijo el Señor, el que quiera ser grande entre vosotros tiene que ser vuestro servidor. Por eso el espíritu de servicio, el espíritu de ayudar por sobre todas las cosas es algo y es una doctrina en la que creemos firmemente los miembros de la iglesia neotestamentaria. Creemos que la iglesia es el conjunto de redimidos, es el conjunto de personas que fueron llamados para salir del mundo y son miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia no es un templo. Un neotestamentario que conoce la doctrina neotestamentaria no va a decir así nomás, me estoy yendo a la iglesia. No. La iglesia somos nosotros, el conjunto de miembros de una congregación, y la Iglesia Universal de Jesucristo vienen a ser todas aquellas personas que están en el mundo entero y que han aceptado al Señor como su Salvador personal y se han limpiado con la sangre del Cordero. Un neotestamentario dice, yo me voy al local donde nos reunimos la iglesia. Este es nuestro local. Un neotestamentario no dice, yo me estoy yendo a mi iglesia. No, yo soy la iglesia y cuando me reúno con mis hermanos, 2 o 3, dice la palabra de Dios, allí está el Señor por su Espíritu en medio de nosotros. La iglesia neotestamentaria cree en actividades, creemos que tiene actividades principales. Y la principal actividad de la iglesia neotestamentaria es la evangelización. Y principalmente creemos que la iglesia neotestamentaria es una iglesia misionera que tiene que predicar en todo momento y en todo lugar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de la salvación eterna de las almas, y anunciar al mundo, a todos los amigos, a todos los compañeros de trabajos, a todas las personas con quienes podemos tener contactos. Tenemos que predicar el evangelio a nuestros propios jefes en las empresas. Tenemos que predicar el evangelio a nuestros patrones. ¿Y qué manera de predicar a nuestros patrones? Porque eso es un compromiso con el evangelio mismo y con la gloriosa obra que ha hecho Cristo en mi vida. Porque cuando yo predico el evangelio en mi lugar de trabajo, a partir de allí, o no solamente a partir de allí, sino que ya desde antes yo tengo que estar predicando con mi propio testimonio, con mi propia vida, el evangelio. Pero no tengo que estar callado, no tengo que solo decir, bueno, mi testimonio va a predicar. No, yo también tengo que predicar. Tengo que hablar de mi Cristo, tengo que hablar de mi Salvador, anunciarle a mis compañeros. Esa es la actividad principal de la iglesia. No hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay referencias de la reunión de evangelización. No hay referencias. Se hace. La iglesia neotestamentaria se suele reunir, o se solía, al menos antes de todo esto, de esta pandemia, nos reuníamos para hacer reuniones de evangelización. No está mal, porque la palabra de Dios dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo.
Por eso también hacemos nuestra reunión de evangelización, por si haya personas que quieran visitar nuestro local de reunión y anunciarles el evangelio. Pero no es eso, o no debemos quedarnos con eso, porque nuestra misión principal es anunciar el evangelio como lo ha hecho el endemoniado gadareno, anunciar a toda su gente como el Señor le dijo, y como ha hecho también la mujer samaritana que se fue a su ciudad y contó cuán grandes cosas. El endemoniado gadareno dijo: cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Y también la mujer samaritana: he hallado al Mesías. La iglesia neotestamentaria cree y predica y enseñamos y practicamos en la reunión de doctrinas. Por eso los sábados normalmente nos reuníamos para adoctrinar. La doctrina es esencialmente para la iglesia neotestamentaria. Creemos en lo que el Señor dijo: id y predicad a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego de que ellos sean salvos, enséñenle todo lo que yo os he mandado hasta que yo venga, ha dicho el Señor. Y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Los domingos de mañana también tenemos doctrina. Y hay una reunión también principal que es el partimiento del pan, la mesa del Señor. Es una reunión de adoración, una reunión donde los creyentes, los hijos de Dios, se reúnen para adorar a Dios y recordar la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Recordamos su muerte, su sepultura y su gloriosa resurrección de los muertos, y también con ello decimos: Señor, te estamos esperando. Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga, dijo el Señor. Entonces, por eso hacemos el partimiento del pan y también bebemos de la copa. Tenemos que afirmar que esto es un símbolo de la carne de Cristo, del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo que ha sido derramada en la cruz en el Calvario. Y de ella participan todos los creyentes que están bautizados y en comunión. Solamente ellos pueden participar de la mesa del Señor. Y cada uno de los creyentes lleva su ofrenda de himnos, de cánticos espirituales, otros lleva oración y otros lleva un salmo o una adoración en la lectura, en recordación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa no es una reunión para ir a estar reprendiendo a ningún hermano. No es tampoco una reunión para ir a estar llamando la atención por la desobediencia de la iglesia. No, es una reunión donde recordamos la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Otra reunión y actividad principal de la iglesia, y muy importante y muy descuidada, por cierto, es la reunión de oración. Y creo, hermanos, que en el tiempo del Señor vamos a volver a reunirnos, y ojalá, hermanos, el Señor toque nuestros corazones y nos vayamos en esta reunión y en las otras que ya hemos estado hablando, y principalmente en esta reunión de oración, porque allí se reúne la iglesia, el cuerpo de Cristo, para orar al Señor, para clamar al Señor por la obra en el lugar donde nos estamos reuniendo. Oramos también por las actividades de la iglesia. Oramos también por el funcionamiento de la iglesia. Y hermanos, estas son actividades que la iglesia neotestamentaria cree y practicamos y enseñamos. Las formas de las reuniones, hermanos, somos también distintos de otras denominaciones, por eso no estamos unidos. Así como dije al principio, la doctrina divide. No somos iglesias pentecostales. No, hermanos. No somos metodistas. No somos no somos bautistas. Y hay muchas denominaciones. Pero la iglesia neotestamentaria tiene una forma que creemos hasta que nos demuestren lo contrario, y yo estoy seguro que los hermanos
van a recibir con mucha humildad si nos muestran también nuestro error, porque no estamos ajenos al error. Pero nuestra forma de reunión, hermanos, es la sencillez. Es, como dijo el apóstol Pablo, que todo se haga decentemente y en orden. Para que, como dijo el apóstol Pablo, no digan de nosotros que estamos locos, sino que hacemos reuniones sencillas, cantando sencillamente. En la denominación neotestamentaria no hay orquestas musicales, no hay. No se practica tal cosa en la denominación neotestamentaria. La iglesia neotestamentaria creemos que todos los creyentes podemos cantar con gozo nuestros corazones, con alegría nuestros corazones, adorando al Señor algunos himnos y después escuchamos doctrina. Y las reuniones de oración tampoco es una reunión de griterío. La reunión de oración tampoco es una reunión en donde todos oran, todos juntos. No, no se practica tal cosa porque creemos en esta doctrina y en este versículo que dice que todo se haga decentemente y en orden para que los que no creen no se escandalicen de nosotros. Las reuniones neotestamentarias no son ruidosas, son decentes y se hacen con mucha calma. Creemos también, hermanos, en los dones espirituales. Creemos que el Señor, como dice en Efesios el capítulo 4, creemos en este pasaje y solamente leo algunos porque estoy haciendo algo en forma general, no estoy entrando en detalles, pero hay un pasaje que dice en Efesios el capítulo 4 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. No aparece en este texto el ministerio de los diáconos, pero también creemos bíblicamente que el Señor ha guiado a sus apóstoles para también constituir diáconos en la congregación. Y hermanos, esto es muy importante que los neotestamentarios todavía guardemos en nuestros corazones. Creemos, hermanos, que la palabra de Dios enseña que debemos someternos a los hermanos que nos presiden. Y en las iglesias neotestamentarias hay ancianos. Debemos someternos a los ancianos como al Señor, con todo respeto y con toda reverencia. En los lugares en donde no hay ancianos, no es excusa para la sumisión. Si hay diáconos, los diáconos, si miramos bíblicamente, las funciones y los requisitos de los diáconos tienen prácticamente los mismos requisitos que para ser ancianos, pero con otra función. Pero también fueron ungidos y le impusieron las manos los evangelistas y ellos recibieron la autoridad del Señor para ejercer un ministerio muy importante. Creo que en los lugares donde no hay ancianos, no está absolutamente mal que nosotros le consideremos a nuestros diáconos. Les respetemos, les demos la honra necesaria, porque eso manda el Señor para quienes nos presiden. Pero también la palabra de Dios habla de maestros dentro de la iglesia. También, si no hay diáconos en una congregación, pero hay hermanos maestros que enseñan la palabra de Dios, a ellos debemos consultar si vamos a hacer algo en representación de nuestra congregación. No podemos, no debemos, o mejor dicho, no debemos actuar en ningún caso en forma independiente de los líderes que el Señor nos ha puesto en cada iglesia. Y no podemos olvidarnos de algo y de un ministerio muy importante, de nuestros pastores
por decir así, nacionales. Hermanos, el Señor nos ha puesto misioneros. Hermanos, y le debemos sumisión a ellos. Y hay una ventanita que siempre se quiere preparar para evitar la sumisión. Y esa ventanita es la ventanita, no, pero si enseña cosas fuera de la palabra, no tengo que someterme a ella. Hermanos, podemos encontrar muchísimos motivos para no someternos. Pero solamente me viene a la mente la actitud de David ante un rey que ya fue desechado por Dios. Hermanos, es Dios el que se va a encargar de juzgar a los líderes que no les sirven con integridad. No me toca a mí juzgarle a ellos. No me toca a mí cortarle ni siquiera el borde de su manto. Sean maestros, sean diáconos, sean ancianos o sean misioneros. Hermanos, y todavía hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Un sumo sacerdote desechado como Elí y un Samuel sumiso aun cuando ya supo que Elí ya fue desechado. No hay excusas para la no sumisión. Y si todo eso tenemos todavía dudas, en el Nuevo Testamento dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Qué lindo es la sumisión, hermanos. Qué lindo es la sumisión. Es la excelencia de la humildad y de la madurez en un creyente neotestamentario. Hermanos, son doctrinas básicas de la iglesia del Nuevo Testamento. Hay otras más. Se nos termina el tiempo. No quiero pasar demasiado el tiempo. Y voy a dejar por aquí, pero nos queda todavía por hablar acerca de las ofrendas, cómo entendemos los neotestamentarios, la relación del creyente con el mundo, también la autoridad de la palabra de Dios y algunas instrucciones generales, son algunas doctrinas básicas de la iglesia del Nuevo Testamento. Hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a seguir en otra oportunidad hablando de las doctrinas básicas de la iglesia del Nuevo Testamento. Y también, quizá ya en la próxima vamos a terminar esta parte y vamos a hablar de los falsos maestros y de los falsos profetas que claramente están en la palabra de Dios, la radiografía, y están bien de forma bien específica cómo actúan, qué predican, qué ofrecen y qué buscan y cuál es el fin de los falsos maestros que pululan en estos días en las redes sociales. Hermanos, con la ayuda del Señor vamos a seguir hablando de las doctrinas neotestamentarias. El apóstol Pablo dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno cuide cómo sobreedifica. Por eso, hermanos, creemos en una doctrina y en el temor del Señor procuramos someternos a la palabra de Dios por amor a Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. En obediencia al Señor procuramos, y a veces, como ya dijimos, y a veces nuestros propios actos desmienten nuestra fe, pero eso tampoco es motivo para desanimarnos. Allí tenemos un Dios que dice es grande en misericordia y que es lento para la ira. Vayamos a Dios confesando nuestros pecados y entregándole a Él toda nuestra vida, y Él va a dar vida eterna a los que aún no lo tienen, y a aquel creyente que ha fracasado con su Señor. Hay un versículo que siempre me viene para estos casos. Con amor eterno te he amado, por tanto te extendí mi misericordia. Si Él te amó antes de que fueras su hijo y te amó con amor eterno, no tengas temor de acercarte a Él y derramar tu vida delante de Él, confesándole a Él todo lo que has hecho y diciéndole: Señor, sé propicio una vez más
a mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y que el Espíritu Santo vuelva a avivarse en tu vida y volvamos a gozarnos juntos de la comunión. Hermanos, hay mucho más para hablar de las doctrinas básicas de la iglesia neotestamentaria. Y hay un pasaje que me llena de esperanza. A veces sabemos que hasta inclusive algunas congregaciones y hasta llamadas neotestamentarias se alejaron tanto de las doctrinas y de las formas de lo que creemos, de nuestra forma de ser como neotestamentarios. Pero creo en lo que el Señor dijo, que Él se ha reservado hasta el día de hoy hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Hombres que no han doblado sus rodillas a las prácticas del mundo. Y habrá todavía hasta que el Señor venga, porque Él no dice, ellos se reservaron. El Señor dice, yo me reservé hombres que todavía no doblaron sus rodillas ante Baal. Y todavía habrá en este tiempo, y aunque pasemos todavía esta generación, otra generación se levantará, porque el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude con sabiduría para comprender las sagradas escrituras y el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.